Bueno, queremos seguir profundizando sobre esta crisis y estamos con Rodrigo Sandoval, quien es ex jefe de Extranjería y Migraciones. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy importante, considerando con lo que está pasando en el norte de nuestro país. Antes de profundizar en las distintas materias, a rasgos generales, ¿cuál es su mirada de lo que está pasando ahora en el norte? Bueno, es otro episodio más respecto de la ya cotidiana y estructural condición migratoria que tenemos. Nosotros tenemos una región que tiene condiciones geográficas, culturales, históricas que definen que la migración es una condición presente en la historia de la región, con crisis que van desplazándose en distintos lugares y que van teniendo distintos episodios. Lo que estamos viendo hoy día es quizás el revés de lo que estaba sucediendo hace un año atrás, en donde nuestro problema era cómo hacíamos que aquellas personas que no queríamos acá, se fueran a un lugar como Bolivia, en donde no eran aceptadas. Bueno, ahora está pasando exactamente lo mismo con respecto a Perú y por lo tanto es, insisto, el mismo síntoma respecto del mismo cuadro estructural que las autoridades se niegan a aceptar. Claro, pero ahora es una situación más tensa, se podría decir, porque hay un estado, van a decretar estado de emergencia, el despliegue de militares, y lo que finalmente pasa es que las personas que quieren salir de nuestro país se quedan ahí sin posibilidad de avanzar. ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Qué pasa con esas personas? Estamos hablando también que hay niños presentes, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué se puede hacer? Pasa lo que sucede siempre en este tipo de cosas, que las autoridades dan señales grandilocuentes y establecen dispositivos importantes, pero que finalmente la realidad se termina imponiendo y terminan viéndose obligadas a generar condiciones más moderadas respecto a esos énfasis que al comienzo señalan. Es natural que el gobierno de Perú trate de dar señales a su población, como también nuestras autoridades y nuestros candidatos también tratan de darlas hacia nuestra población, pero en la práctica tenemos una realidad, esa realidad es que tenemos una frontera, esa frontera es dicotómica, es decir, o están allá o están acá. Y lo que no puede suceder es que de ambos lugares los migrantes sean expulsados, porque esto significaría entonces poner a los migrantes uno al lado del otro para no poder estar en ningún lugar, y eso es absolutamente imposible. Entonces la racionalidad lo que dice es que tanto Perú como Chile y como en algún momento Bolivia, que también va a entrar a esta discusión, van a tener que conversar y van a tener que ponerse de acuerdo, porque de algún modo hay que hacerse cargo de esta realidad. Y esta realidad no puede ser que porque en un lugar los saquen, en otro lugar los van a recibir, como tampoco, insisto, hace no tantos meses, de otro lugar los estaban sacando y nosotros no los queríamos recibir. Claro, o sea, lo que apunta es que eventualmente Perú no va a poder mantener este estado de emergencia, de cierta forma no va lo a puede tener mantener que flexibilizarlo un poco. Es decir, ni Chile es cierto que va a expulsar a todas las personas que dice que va a expulsar, ni Perú es cierto que no va a dejar entrar a nadie. Después quiero profundizar en las distintas posturas que se ha tomado en esta candidatura. Yo no me puedo poner en el plano de las señales políticas, porque los políticos y los actores de ese tipo tienen ciertos incentivos que son distintos a los míos. Yo estoy obligado a decir lo que a mí me consta que es la verdad, y la verdad es esa. La verdad es que ninguna de las dos ofertas, ni no dejar entrar a nadie a Perú, ni expulsarlos a todos del Chile, es una oferta real. Claro. Pero ya estábamos, y esto lo dijo hace poco, lo voy a leer en mi celular para no parafrasear, pero habló el canciller de Perú y dijo que habló con el gobierno de Chile, que se acordó conformar un comité binacional de cooperación migratoria, que va a suceder el día lunes. Que es el paso B de lo que estoy diciendo. Ya. Es decir, efectivamente, como te decía... ¿Pero qué se puede llegar en esa conversación? Porque también hay que pensar que las personas que están en nuestro país y que quieren volver a pasar por Perú, en algún minuto pasaron por Perú para pasar a nuestro país. O sea, nosotros no tenemos un cruce fronterizo con Venezuela. Definamos primero el margen, el ámbito de lo que estamos conversando. Es decir, aquí no estamos hablando de hordas de personas que están tratando de entrar y estar agolpadas en la frontera. Estamos hablando de cientos de personas, en el mejor de los casos, que tienen la capacidad, con las características que tiene nuevamente nuestro paso, que es una calle, para los que conocen el límite entre Perú y Chile, están en condiciones de poder hacerse notar, porque basta con que bloqueen la calle y ya esto genera un hito. Entonces, primero dimensionemos. Pero no estamos hablando de 100 personas, me imagino que con el pasar de los días... Es que eso está por verse. Es que eso está por verse, porque estamos hablando... A ver, situemos esto. Estamos hablando de que en Chile hay un poco más de 2 millones de personas extranjeras. De esos 2 millones de personas extranjeras ya entramos a las responsabilidades del Estado. No sabemos bien cuántos están en situación migratoria irregular. Aproximadamente deberían ser unos 320, 350 mil personas, perdón. Y de esas 350 mil personas estamos hablando que un mínimo porcentaje de verdad se plantea como una posibilidad la de volver a partir de los incentivos que hoy día se han dado en las noticias. Es decir, aquellas personas que, asustadas por las señales del candidato Kast o por cualquier otra señal, dicen que ahora es cuando tienen que irse con lo opuesto, como él señala, la verdad es que estamos hablando de una cantidad muy acotada de personas. Y esa cantidad acotada de personas es de la que estamos hablando. Pero eso no va a resolver el problema de fondo, que significa 300 y tantas mil personas que se encuentran hoy día en una situación migratoria irregular, en una situación que les hace
trabajar, vivir, relacionarse económicamente y socialmente en la clandestinidad con respecto al Estado y por lo tanto debo decepcionar para lo que son los intereses mediáticos, pero estamos hablando de una expresión minúscula de un problema que es mucho más grave y que Chile está muy lejos de resolver. Con su experiencia, ¿qué es lo que falta acá? Sabemos que hay un problema evidente entre Chile y Venezuela también para poder establecer ¿no? relaciones diplomáticas y eventualmente poder expulsar a personas. Pero ¿qué pasa para mejorar este cruce fronterizo? Porque tampoco somos el país que tiene el cruce fronterizo más grande del mundo. Afortunadamente tenemos esta pared que es la cordillera. Pero, ¿qué falta? ¿O qué experiencia han hecho otros países para que funcione mejor? La primera frase con la que partiste. Ya. Tú apelaste a mi experiencia y yo creo que aquí lo que se requiere es apelar a la experiencia, no la mía, pero sí de todas aquellas personas que en algún momento hemos tenido alguna relación con esto y para las cuales hay muchas de las cosas que se están debatiendo hoy día que en realidad no están dentro de las herramientas, dentro de las posibilidades. Ya. Hablemos de la frontera. La Perfecto. frontera que compartimos con Bolivia es una frontera que es equivalente a la distancia que nosotros tenemos desde Santiago a Temuco. Es una frontera que es mayor a la extensión que tiene todo Ecuador, mayor a la que tiene todo Portugal y un poquito menor a la que tiene toda España. Por lo tanto, tiene un desafío implícito, sobre todo porque tiene una geografía bastante plana y es difícil de controlar. Es complejo. Me acuerdo del director de la Policía de Investigaciones, dijo, realmente cubrir todo el paso fronterizo es imposible. Y por lo general, esas autoridades se demoran bastante en entender aquello que uno les dice cuando recién asumen. Pero bueno, me alegro que lo entiendan, digamos. Entonces, cuando uno entiende eso, se da cuenta que cualquier capacidad de control fronterizo es un recurso finito que tiene que optimizar. Y por lo tanto no se trata solamente de controlar quién pasa o no pasa en frontera, porque ya sabemos que eso es muy difícil, sino también generar incentivos para que las personas que vienen por motivos lícitos puedan ingresar a Chile o puedan postular a un proceso de ingreso a Chile, para que aquellas personas que tienen motivos ilícitos, la única alternativa que les quede sea entrar por frontera. Cuando yo hago ese clivaje, cuando yo hago esa distinción, generó condiciones para poder ser todo lo duro que quieren fronteras, pero mientras, como tú bien dijiste al comienzo, están pasando familias, están pasando personas que vienen huyendo de peligros, que no tienen ningún problema de orden delictual, estoy juntando aquellos que no quiero que lleguen por aquellos que quiero que lleguen y eso genera imposibilidad de control y además una imposibilidad de segregación respecto al tratamiento que se da. Primera cosa. Segundo, lo que hay que entender acá, como digo, el conocimiento y la información. Aquí hay un montón de cosas que ya se saben y que no se están ocupando en lo que están tomando, en las decisiones que están tomando las autoridades. Tercero, aquí hay que entender que el gran problema es la irregularidad. Las personas, 350.000 personas que están actuando, insisto, en Chile, que están trabajando en la economía sumergida, en la economía informal, es un cáncer del cual no nos estamos dando cuenta del daño que nos está haciendo y que es un cáncer que se está alimentando con eso. Cuarto, entender que estas personas, cuando el Estado no las acoge, cuando el Estado no las reconoce, quien sí lo hace, y con mucha felicidad, es el crimen organizado, que gana dinero haciéndolas entrar. Buscan oportunidades y atrapan a esas personas. Y que además tiene mano de obra para reclutar, gente para explotar, etc. Entonces, por todos lados, el gran desafío de Chile es la regularidad. Obviamente aquí nadie está hablando de darle visa a las personas que tienen antecedentes penales, pero en algún momento, como nos estamos atrasando cada vez más en esto, mientras más nos atrasamos, las respuestas son más acotadas. Entonces, antes yo te podía haber dicho, mira, solamente démosle regularidad migratoria a aquellas personas que nos conste que no tienen antecedentes penales. Pero ya desde ese momento en que decíamos aquello, hoy día ya no hay relaciones diplomáticas con un Estado que nos podría informar eso. Pero para poder tener antecedentes hay que tener relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Venezuela y no tenemos. De acuerdo, pero el problema es que ahora no nos quejemos por las oportunidades que ya no tenemos. Entonces, no nos pidan, como yo le decía ayer a una colega tuya, no nos pidan que saquemos un conejo de la chistera, quienes venimos transmitiendo en un determinado sentido y porque no se nos ha hecho caso, hoy día las condiciones son más acotadas. Las posibilidades hoy día que tenemos de regularizar a aquellas personas constándonos qué tipo de antecedentes tienen son bastante acotadas. Y por lo tanto eso es una consecuencia que hay que tener ahora y pasarle la cuenta a los que no hicieron caso hace tiempo. Hoy día, yo tengo que ser sincero, hoy día tenemos una posibilidad acotada de regularizar a personas, hay que hacerlo tarde o temprano porque no podemos seguir teniéndolo acá. No es cierto que los vayan a expulsar, tampoco. Eso quiero saber, las propuestas de los candidatos presidenciales, por ejemplo, tenemos a José Antonio Kast que ha dicho varias cosas de ir reforzando la frontera, también que los mismos migrantes irregulares van a tener que pagar sus pasajes para poder expulsarlos del país, están esas propuestas por un lado. Y Janet Jara, por ejemplo, dice de empadronarlos, va por otro camino. Este gobierno... ¿Cómo ves las propuestas y qué tan factibles son? Porque también hay algunas que sabemos que no se pueden llevar a cabo. Este gobierno, con el cual yo he sido bastante crítico, tuvo una gran medida que a mí me pareció excelente, que fue el empadronamiento, que significa vengan todos aquellos que ingresaron en forma irregular
vengan a poner su cara, a poner sus huellas, a poner su nombre, y yo voy a saber quiénes son y dónde están y qué es lo que están haciendo. Eso, pero después de eso no se puede, no es para expulsarlos, es registrarlos. El problema es que eso servía como paso necesario para finalmente regularizarlos. Claro. Y ahí al gobierno le falló el coraje. Entonces, en ese momento ya las condiciones no se pusieron óptimas, la gente empezó a reclamar, los parlamentarios de uno y otro lado empezaron a hacer el escándalo que acostumbran a hacer, y por lo tanto el gobierno se ve inhibido, se ve impedido en términos de espacio político para poder avanzar en ese camino. Pero hay que retomarlo. Pero ¿podría eventualmente dar una señal errónea si es que cada persona que entra de manera irregular uno lo empadrona y lo regulariza en el país? No entiendo eso. Porque usted lo que, para entender bien, lo de empadronar es una persona que está irregular, empadronarla, ponerle cara y eventualmente regularizarlo en nuestro país. Primero empadronarlo, saber quién es. Sí. Eso no significa un permiso migratorio, no significa permiso para trabajar. Claro, pero eventualmente se podría dar, ¿no? Claro, por supuesto, y que para eso es donde hay que ir, porque lo que uno necesita es que ya, pero por eso a lo que voy es que eventualmente podría dar una señal, le pregunto, sí, por favor. Podría dar una señal eventualmente equivocada de entren de forma irregular, los vamos a empadronar y después pueden estar de manera regular en nuestro país. Yo voy a... ¿Podría generar...? Este es un gran debate si existe o no el efecto llamada, que es la chapa que se le pone a lo que tú describes. Y claro, alguien podrá decir eso. De partida, eso no está demostrado. No es cierto que se produzca un efecto llamada. Las migraciones tienen causas muy distintas a que la gente piensa que tarde o temprano las van a regularizar. Si es por eso, Chile, que lleva 3, 4 años sin regularizar a nadie, tendría que tener tasa cero de migración irregular. Y la gente sigue ingresando en cantidades importantes. Es decir, el efecto llamada no es el determinante de esto. Y aunque existiera, la pregunta que yo me tengo que hacer es la siguiente. Prefiero, por el efecto llamada, tener a 300, 400 mil personas en situación migratoria irregular, incivilizando todo lo que tiene que ver la estructura administrativa de nuestro país, que siempre fue nuestro principal capital, y es el principal capital que tenemos para luchar, por ejemplo, contra el crimen organizado. Claro. Nuestra característica es que somos tan formales, que todos tenemos un número único de identificación. Esas son robusteces que tenemos y las estamos hipotecando por esta porfía que tenemos con el tema de la irregularidad. Pero supongamos que existe el efecto llamada. Yo, personalmente, creo que es más virtuoso, aun cuando existiera el efecto llamada, generar un mecanismo de regularización que me permite saber quiénes son esas personas que eventualmente pueden cometer tales o cuales hechos, o pueden actuar de tal o cual forma en la economía. Se podría evitar lo que pasó con esta persona que estuvo detenida en la cárcel, después salió y volvió a ingresar a la cárcel. Y no se sabía que él ya había estado porque nunca se registró bien su nombre. Claro, la única razón por la cual no correspondiera o no fuera de utilidad el regularizar es que a mí me demuestran que pueden expulsar a todos los que ingresan en forma clandestina y que no van a volver a entrar. Ya. Y la otra propuesta, porque eso es más del lado de Janet Jara, ¿no? La propuesta de Janet Jara, el empadronamiento. José Antonio Kast, reforzar las fronteras, y también ha dicho le voy a decir, por ejemplo, uno de los más polémicos que dijo que era... que pagaran por su expulsión. Pagaran por su expulsión. Sí. Me dicen que tenemos que ir a una pausa comercial, pero a la vuelta seguimos profundizando sobre esta materia. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Bueno, volvemos de la pausa comercial y estamos con Rodrigo Sandoval, quien es ex jefe de Extranjería y Migraciones, y estamos hablando, ¿no?, de la crisis que se está registrando en el norte. Estábamos hablando también, que me parece muy relevante, profundizar en las propuestas que han hecho los candidatos presidenciales. Antes de la pausa estábamos hablando de Janet Jara y el empadronamiento. Ahora me interesa profundizar sobre las propuestas de José Antonio Kast. Dentro de las propuestas están, por ejemplo, fortalecer la frontera y también, por ejemplo, unas de las que más hicieron ruido, ¿no?, que los migrantes irregulares se pagaran sus pasajes para irse de vuelta a su país, a su país de procedencia. ¿Qué le parece esa propuesta? Toda oferta política siempre tiene tres niveles. Ya. Tiene una visión, tiene un programa y tiene medidas o acciones concretas. Las que tú me consultas son acciones concretas y la pregunta que yo hago es dentro de qué programa y en qué visión se están situadas. Porque la pretensión de que yo voy a expulsar a las personas o segundo que les voy a cobrar por el gasto que significa sacarla, sigue teniendo una limitación que es crítica y es que no da la cantidad de aviones, no da la cantidad de vuelos existentes en Chile para expulsar a esas personas en un tiempo razonable. Tú me hablabas delante del empadronamiento. En el empadronamiento que terminó en mayo del 2023, se empadronaron 182.000 personas. Yo saqué la cuenta de que expulsar a esas 182.000 personas, que son todas personas que ingresaron en forma clandestina, habría que sacarlas según este predicamento, nos demoramos 259 años en sacarlas en vuelos de una vez por mes. Dato para los teleauditores. Es que en este año no ha habido ni un mes en que hayamos logrado tener un vuelo. Aquí siempre son cada 2 o cada 3 meses. Es decir, aún en ese contexto nos demoramos 300 años en hacerlo. Estoy hablando solamente de los empadronados, no estoy hablando de los 300 y tantos mil. Eso ya de inmediato te dice de qué forma es inviable expulsarlos. Es más, sobre el tema de la regularización, es cierto que el candidato Kast se acostumbró mucho tiempo a decir que él no iba a regularizar a nadie, pero en el último tiempo el candidato Kast ha dicho que él no va a hacer ninguna regularización masiva. Y ese énfasis lo que demuestra es que está cerca de ser presidente y por lo tanto se da cuenta que en algún momento va a tener que establecer hasta qué punto es cierta su oferta. Y esa oferta no es cierta en términos absolutos, no es posible expulsar a toda esa persona. Entonces, cuando llegamos a esa conclusión, la pregunta, y aquí viene la visión, uno tiene que decir ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere hacer en materia migratoria? ¿Qué es lo que queremos nosotros que suceda con los migrantes que quieren venir a Chile y los que actualmente están acá? Y la respuesta uno la ve en la calle. Veamos a los niños que están en general con escolarización, pero muchos de ellos sin ella, con problemas de acceso a salud. ¿De verdad queremos una población que se está quedando en Chile, que se va a quedar, la queremos marginalizada con todo lo que eso significa a largo plazo? ¿O queremos de verdad asumir en serio esta realidad y hacernos cargo de las personas que están y generar los incentivos adecuados para que las personas que vengan sean solamente aquellos que se encuentran en condiciones de estar en condiciones migratorias regular? Para eso, de partida, lo que hay que hacer es sacar este debate de la elección. Esta no es una conversación de un gobierno en un sentido y un gobierno en otro. Esta es una discusión de Estado. Lo que uno tiene que preguntarse es qué es lo que Chile quiere hacer con la migración. Pero sin duda tiene que ser uno de los temas que más aborde. Pero en la medida que respondan a visiones de Estado, no en la medida que respondan a esta orgía de resentimiento migratorio que se está dando en esta elección, en la cual la competencia es quién es más duro con los migrantes y sin que nadie se haga la pregunta si ser duro con los migrantes es el camino. Yo no estoy defendiendo a los migrantes, mi concepto es hasta lo que podríamos denominar utilitarista. Yo lo que le quiero decir a la gente es que ser drástico con los migrantes, ser duro, ser inflexible, ser irracional con los migrantes es un asunto que le perjudica a Chile, a los chilenos, porque estamos generando en 10 años las tasas de marginalidad que Francia se demoró 60 años en tener. Entonces vayan a preguntarle a los franceses qué problema tenemos con las segundas y terceras generaciones de aquellos migrantes a los cuales no han sido capaces de integrar adecuadamente y nos van a decir el peligro que estamos corriendo con respecto a personas que nosotros tenemos hoy día y a las cuales no les estamos dando el espacio. Aquí hay 2 herramientas de integración. Para la primera generación, trabajo, y para la segunda generación y siguientes, educación. Si Chile no se toma en serio eso, si Chile no adopta esas medidas, lo que nosotros vamos a tener es esta conversación por mucho tiempo, en cada ocasión, con menos oportunidades, con menos herramientas para poder hacerse cargo y con más oportunidades que yo no quiero tener de poder decir que se los dije. Claro. Bueno, para agregar también están los vuelos suspendidos a Venezuela, entonces hacen también más que no era un problema que teníamos antes, no existía pero antes. Vuelvo a lo mismo, es decir, en la medida que más nos atrasemos en adoptar esta discusión en términos serios, en términos dejando de lado lo que son nuestras ideologías. Pero a eso voy. Lo que estoy entendiendo de lo que te menciona es que no tiene que existir un discurso
pro o anti-migrante. Que lo que hay que hacer es buscar medidas concretas para, por ejemplo, frenar que avance el crimen organizado, que no se saturen los recintos hospitalarios, que no sucedan problemas también en las escuelas, ¿no? Que tienen que recibir también a los niños. Visión en las cuales coincidimos con los migrantes, conversen con los migrantes y son los principales interesados en que no haya crimen organizado, porque el crimen organizado los explota, abusa de ellos, les establece condiciones que el Estado debería ser el que ordene determinados territorios. Ellos son los más interesados. Si nosotros tenemos un pasado divergente, un presente incómodo de comunidad con los migrantes, pero tenemos un futuro común. Entonces lo que uno tiene que hacer es cómo incorpora a los migrantes en ese destino que, nos guste o no, vamos a tener en común. Y por lo tanto, para eso lo que hay que hacer es sacar de la elección, sacar del interés electoral las posturas que hay que tener, juntar a personas que saben, escuchar a los que saben y que los políticos asuman con coraje la decisión de tomar decisiones que a veces no son cómodas, no son agradables. Cuando yo le digo a la gente que hay que regularizar, me han sacado de verdad a gritos de lugares. Pero lo siento, esa es una verdad que tarde o temprano van a tener que reconocer. Pero nuestro país está preparado para recibir esta cantidad de migrantes, me refiero para el sistema de salud, el sistema de educación. Es que ahí te pegaste un salto en la conversación. Lo que dije es que hay que regularizar a los que ya están. Porque ahí la alternativa es, ¿los queremos regulares? ¿Los queremos irregulares? ¿Los expulsamos? ¿O los regularizamos? Esas son las tres alternativas. Claro. No es si vienen o no vienen porque ya están acá. Sí, pero es que es importante el punto. Claro, pero ahí, ¿qué se hace en ese sentido? Porque van a seguir llegando. Hay que hacer un clivaje que permita a aquellos que tienen antecedentes penales, que podamos comprobar que tienen antecedentes penales, hay que hacer que se vayan. Los que no tienen antecedentes penales, por supuesto, tienen que quedarse. Y los que no sabemos si tienen, hay que establecer algún protocolo para poder establecer condicionantes, tiempos condicionales de comportamiento, algunos parámetros. No puedo decirlo en público porque estos parámetros en buena parte son temas de seguridad y hay que mantenerlos en privado. Pero existen formas de poder hacer esos clivajes. Pero para eso se requiere inteligencia. Inteligencia en el sentido técnico. Es decir, lo que yo necesito es gente que sepa cómo hacer estos procesos. Pero si nosotros dejamos, y aquí hay un tema clave, si nosotros aquí la política tiene que regular la realidad. Tiene que hacerlo, para eso está. Pero no puede definir la realidad. Y nosotros en el último tiempo hemos dejado que sea la política la que nos dice cómo es la migración, por qué se produce la migración, qué efectos tiene la migración y qué podemos hacer con la migración. Y los políticos no saben eso, no lo entienden. Y como hemos dejado que ellos definan el contorno, dan escenarios que son insólitos, que son inauditos, que no existen. Como por ejemplo, llamarle crisis a esto. Es decir, esto no es una crisis migratoria. Esto es un incidente en el cual migrantes tienen participación y produce un impacto en un determinado territorio, pero estamos hablando de 100 migrantes. Entonces, yo no estoy diciendo que no puedan llegar más. Lo que estoy diciendo es que en este momento esto es lo que hay. Pero como es la política la que define la gravedad de lo que está sucediendo, estamos poniendo el ojo aquí cuando en realidad el problema está en la calle. Claro. No, pero es una situación igual compleja considerando que también hay niños involucrados ahí. Ahora, entonces, usted lo que me dice es que es multifactorial. O sea, hay que enfocarse en lo que están ya acá, pero también enfocarse en lo que está pasando en la frontera. Y para ir cerrando, preguntarle, porque lo he escuchado mucho con lo que está pasando ahora, ¿qué tanto incide que estamos en un proceso electoral, que prontamente vamos a tener un cambio de presidente con personas que se quieran salir de nuestro país? ¿Qué tanto puede impactar eso? Yo he visto entrevistas y he conversado con personas que están trabajando ya haciendo levantamiento de información en la frontera y lo que uno observa es que son personas en general de bajas calificaciones que reaccionan muy emocionalmente respecto a los incentivos que a través de la prensa o a través de la información que obtienen informal reciben. Y por lo tanto reaccionan de una forma emocional, pero además estamos hablando de personas que no tienen nada que perder. Son personas, miren lo que tienen. Estas no son personas que hayan hecho un patrimonio en Chile, no son personas que hayan hecho una vida en Chile. Son personas que seguramente no llevan tanto tiempo acá y que así como vienen llegando hace poco, se está poniendo fea la cosa según lo que ellos ven y se van yendo, pero no están en condición de hacer un análisis racional de lo que en realidad son las oportunidades. Lo que uno puede observar que va a terminar pasando en Chile es más o menos lo que pasó en Estados Unidos. Los migrantes de Estados Unidos no se han vuelto a sus países de origen. Están escondidos. No están yendo al colegio, no están hablando en inglés en público, están evitando ir a atenderse a establecimientos hospitalarios hasta que la situación es muy grave. Eso es lo que está sucediendo. Y lo que pasa con ese tipo de soluciones que están basadas en el miedo es que no son sostenibles en el tiempo. Tarde o temprano la economía, la sociedad le va a cobrar a Trump y va a exigir que tenga cambios en tal sentido. Y lo mismo puede pasar acá. Entonces yo lo que invitaría es que en este tipo de oportunidades aprovechemos lo que llaman la crisis y llamemos a gente que sabe, juntemos a personas de distintas miradas,
y veamos primero, definamos qué es lo que se puede hacer en materia migratoria, de qué forma la migración hoy día está impactando en Chile, y a partir de eso hagamos intervenciones en distintos niveles. Démosle participación a los alcaldes. ¿Dónde están los alcaldes acá en las soluciones? Si claro. La migración está sucediendo en los territorios, que es el espacio que los mismos alcaldes administran, y no están acá. Entonces, insisto, y lo otro, dejemos de pensar que porque llega una nueva autoridad, todo el conocimiento y la técnica que había desarrollado el gobierno anterior en materia migratoria no sirve de nada, y empezamos a aprender de nuevo. Además, empezamos a imponer los prejuicios con los cuales llegamos, y nuevamente hacemos el ciclo y vamos a estar en 4 años más cuestionándonos los errores que el gobierno que pronto está a asumir cometió en este momento, y vamos de nuevo con la misma interpelación gratuita entre los actores políticos. Claro, bueno, veremos qué pasa, y también esta reunión, ¿no?, entre Perú y también el gobierno chileno el día lunes, y qué materias se pueden Lo que va a pasar en esa reunión es lo que podía haber pasado si se hubiesen anticipado y hubiesen dicho, mira, en realidad nosotros bueno, eso parece que ha faltado, ¿no?, la anticipación ante estos temas. Rodrigo Sandoval, ex jefe de Extranjería y Migraciones, muchísimas gracias por muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la atención por este tema. Muchas gracias.